Voy a tratar de explicar en 20 minutos el contenido esencial de una directiva publicada o fechada en 13 de junio del 2024 sobre la reparación de bienes. Básicamente voy a dedicar un par de minutos a cada una de las cuestiones que tienen en pantalla. Lo primero que hay que plantearse es por qué se publica esta Directiva 1799 sobre el derecho a reparar. La razón fundamental es que está demostrado que una vez terminado el periodo de garantía legal establecida en el régimen de la falta de conformidad de bienes de consumo, cada vez que el producto presenta un defecto, una falta de conformidad, los consumidores prefieren desechar el producto, tirarlo a la basura, acudir al mercado nuevo, al mercado de productos nuevos y comprar pues un bien nuevo y seguir funcionando con este bien. Dice uno de los considerandos de esta nueva directiva, el considerando número 3, que si ese bien con una falta de conformidad se reparara, esto produciría, en primer lugar, un consumo responsable, porque básicamente no se generarían tantos residuos causados por los bienes desechados. Esto supondría también una menor demanda de recursos, básicamente de energía. Se producirían además menos emisiones de efecto invernadero y, por lo tanto, se contribuiría a una economía circular y a un consumo responsable y sostenible. Por esa razón, se dicta esta directiva para promover un consumo responsable de bienes con una falta de conformidad, provocando o promoviendo la reparación del bien en lugar de la resolución de la retirada del producto y de acudir al mercado de productos nuevos. Obviamente, esta directiva se enmarca en un paquete de directivas y reglamentos también aprobados básicamente en este 2024, fundamentalmente este reglamento en 1781, de la misma fecha, 13 de junio, sobre el establecimiento de requisitos de diseño ecológico, que guarda una relación directa con la directiva que voy a analizar. Lógicamente también está relacionada con esta materia la directiva de 28 de febrero de 2024 sobre empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. La directiva por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes, o directiva de la reparación de bienes, sin más, tiene un doble contenido esencial. En primer lugar, establece un régimen jurídico de este pretendido novedoso derecho a reparar los bienes y, en segundo lugar, modifica algunos aspectos de la garantía legal de conformidad, lógicamente modificando, reformando preceptos concretos de la Directiva 771 de 2019 de conformidad en la venta de bienes de consumo. Solamente voy a dedicarme, lógicamente, a la primera de las dos partes de ese pretendido nuevo derecho a reparar. Es una directiva que debe incorporarse antes del 31 de julio de 2026 y esperemos que nuestro legislador pues cumpla adecuadamente esta fecha máxima. La directiva se aplica literalmente a la reparación de bienes adquiridos por los consumidores en caso de que se produzca o manifieste un defecto en los bienes. Y contiene además un concepto de reparación. Algunos están en la propia directiva, otros se remiten a definiciones que están en el Reglamento de Diseño Ecológico aprobado en la misma fecha. Reparación es una o varias acciones llevadas a cabo para devolver un producto defectuoso o un residuo a una condición en la que sirva para su finalidad prevista. La directiva también define a consumidor, vendedor y bien de manera similar a como se hacía en el 19 la Directiva de Venta de Bienes de Consumo, y define también al reparador como la persona física o jurídica que en relación con su actividad comercial, es decir, un profesional, es un empresario, presta un servicio de reparación. Y puede ser reparador los fabricantes, pueden ser reparador los vendedores y pueden ser reparador también empresarios dedicados expresamente a la actividad de reparación de bienes. No define la directiva qué se entiende por defecto, pero parece que se ha de entender como cualquier avería, anomalía, incorrección o falta de cualidades o prestaciones que sufre el bien objeto de la reparación. En realidad, la directiva podemos dividirla en dos bloques normativos. Hay un primer bloque, básicamente todos los preceptos, salvo los artículos 5 y 6, que se aplican a cualquier tipo de bien sometido a reparación. Pero hay, en segundo lugar, dos preceptos en concreto, los artículos 5 y 6,
que se aplican exclusivamente a los bienes para los que se prevén, en virtud de actos jurídicos de la Unión Europea, requisitos de reparabilidad conforme al anexo 2 de la directiva. Si acudimos al anexo 2 de la directiva, se enumeran 8, 9 o 10 reglamentos, el primero de los cuales es de 2019, los últimos más recientes, ya de 2024, sobre requisitos de diseño ecológico de determinados tipos de bienes. Si los analizamos, en ellos se incluyen las lavadoras, lavadoras secadoras, lavadoras domésticas, las lavavajillas domésticos, aparatos de refrigeración, pantalla electrónica, equipos de soldadura, en fin, y los bienes, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles y los bienes que ustedes pueden ver en pantalla que están enumerados en el anexo 2. Lógicamente, este listado se puede ir ampliando porque la propia directiva confiere o faculta a la Comisión para actualizar este listado. Esta distinción es fundamental, como ahora después veremos cuando analicemos el contenido de estos artículos 5 y 6. Para todos los bienes, la directiva prevé, en su artículo 4, que los reparadores podrán proporcionar al consumidor un formulario europeo de información sobre la reparación que figura en el anexo 1 de la directiva. Se trata de un formulario, como se acaba de decir, de entrega voluntaria por el empresario. Si el consumidor lo pide, el empresario puede entregarlo o puede no entregarlo, y si lo entrega, hacerse en soporte duradero y en un plazo razonable. El contenido de este formulario constituye información precontractual para que el consumidor esté informado y pueda comparar si repara aquí o allí, porque puede pedir tantos formularios de reparación a tantos reparadores como él estime conveniente. La directiva establece un contenido mínimo a este formulario. En el anexo se percibe perfectamente todo el contenido, que se reproduce además en el artículo 4, básicamente el bien que hay que reparar, el precio exacto si se sabe, o la forma en la que se puede calcular el precio si no se sabe con certeza, y el precio máximo en su caso, el tiempo estimado para reparar. Este es el contenido esencial, aunque puede tener también un contenido adicional. La directiva prevé expresamente que es posible que para averiguar cuál es el defecto, lógicamente el reparador tiene que realizar determinadas actividades de investigación que la directiva denomina servicio de diagnóstico. En este caso, antes de realizar este diagnóstico, el reparador debe informar al consumidor de que eso tiene un determinado precio, lógicamente, para que el consumidor sepa lo que cuesta averiguar, lo que al reparador le cuesta averiguar el defecto que en su caso presenta el bien, y que si se pacta luego un contrato de reparación, pues él se obliga a reparar el reparador. A diferencia de lo que decía la propuesta de directiva, que no establecía esta regla, la redacción final sí establece que la entrega del formulario es una oferta irrevocable de contrato durante al menos 30 días. Es decir, el empresario puede o no entregar un formulario, pero si lo entrega constituye una oferta de contrato, de tal modo, además irrevocable durante el plazo de 30 días, de tal modo que si durante ese plazo mínimo el empresario lo puede ampliar, el consumidor acepta, pues lógicamente habrá contrato, y obviamente el contenido del contrato son las previsiones que estaban en la oferta, en el propio formulario, ¿de acuerdo? En la práctica, pocos reparadores entregarán el formulario, porque supone un coste adicional. Pensemos en un reparador de zapatos, un reparador de ropa, o en cualquier otra bien mueble, que es el objeto de esta directiva. Pues en principio un empresario no tiene incentivos para presentar un formulario de este tipo, que, repito, además se configura como un carácter voluntario. Sí tiene mucha más importancia lo establecido en el artículo 5. Los Estados miembros velarán para que, a petición del consumidor, el fabricante repare los bienes para los que los actos jurídicos de la Unión Europea, enumerados en el anexo 2, establezcan requisitos de reparabilidad, y en la medida en que se establezcan. Si leemos el precepto, pareciera que el reparador está obligado a reparar, que el fabricante está obligado a reparar, y en realidad no es exactamente como hay que interpretar la norma. El fabricante a lo único que está obligado es, si lo solicita el consumidor, ofrecerse a reparar, es decir, hacer una oferta de contrato de reparación, que expresamente dice la norma que puede ser de forma gratuita o, como será habitual, a cambio de un precio razonable. Es decir, si el consumidor pide reparar, el fabricante está obligado a realizarle una oferta de contrato con el precio que el fabricante desee, estime conveniente. Si el consumidor acepta
o en el plazo de 30 días acepta esa oferta, pues habrá contrato. Si no la acepta, obviamente, es una oferta que no va a seguir de aceptación y no habrá contrato. Obviamente, si hay contrato, será con las características y cualidades, con las condiciones establecidas en el propio formulario. Con las características del propio formulario, si es que entendemos que en este caso hay que entregar el formulario, a lo que ahora después me detendré unos minutos. Importante, esta obligación de reparar, que esta es la verdadera obligación de reparar de la directiva, solamente se aplica a los bienes del anexo 2, para los que establecen requisitos de reparabilidad. He enumerado cuáles son esos bienes y cómo la Comisión puede ampliarlos. Dice además también esta norma que la obligación de reparar estos bienes no es una obligación ilimitada, es decir, que solo existe en la medida en que se establezcan estos requisitos de reparabilidad. ¿Y cuáles son esos requisitos de reparabilidad? Pues son, según la directiva, los que permiten la reparación del bien, incluidos los requisitos para mejorar la facilidad de desmontaje y los requisitos relativos al acceso a las piezas de recambio, la información y las herramientas relacionadas con la reparación aplicable a bienes o componentes específicos de los bienes de que se trate. Para ver la reparabilidad de cada uno de los bienes enunciados en el anexo 2, por ejemplo, lavavajillas domésticos, hay que atender a cada reglamento que regula los requisitos de diseño ecológico de ese concreto reglamento. Por ejemplo, el reglamento relativo al diseño ecológico de los lavavajillas domésticos establece, entre otras razones, la obligatoriedad de que las fabricantes tengan a disposición del público y de los reparadores independientes durante 7 años determinadas piezas de repuesto, las más importantes de lavavajillas, e incluso otras piezas de repuesto durante un plazo superior a 10 años. Lógicamente, para cumplir con esos requisitos de reparabilidad, los fabricantes tienen que tener a disposición de estos sujetos, consumidores o reparadores independientes que pidan las piezas de repuesto, pues tienen que tener durante ese periodo mínimo esas piezas de repuesto a su disposición. ¿Quién está obligado a reparar? En primer lugar, el fabricante, pero al igual que hemos visto en ponencias anteriores, si el fabricante es de fuera de la Unión Europea, será el representante autorizado en la Unión. Si no hay representante autorizado en la Unión Europea, será el importador del bien en la Unión. Si no hay ningún importador de ese bien en la Unión, sucesivamente, y en último lugar, será el distribuidor. La propia norma establece, además, que el fabricante no puede rechazar la reparación, aunque sea muy cara. El único caso en el que sí puede rechazarla es cuando es imposible de hecho o de derecho, pero no porque sea desproporcionada, como si sucede en el marco de la garantía legal. Y esto tiene su razón de ser, es que aunque reparar sea muy caro, el fabricante está obligado a ofrecer la reparación, pero pondrá un precio muy elevado. Y ya será el consumidor el que debe decidir si le interesa reparar o no reparar, aunque el precio ofrecido por el fabricante sea muy elevado. Dice también la directiva que el fabricante debe poner gratuitamente a disposición del público información sobre sus servicios de reparación, de manera fácilmente accesible, clara y comprensible, y al menos durante toda la duración de la obligación de reparar. ¿Cuánto dura la obligación de reparar? Parece que hay que entenderlo en el sentido de que mientras tenga la obligación de proporcionar piezas de repuesto. Durante todo ese momento el fabricante tiene que poner a disposición del consumidor esa información. La directiva no aclara cómo debe ser esa puesta a disposición, puede hacérsela, según los considerandos, por la propia página web del fabricante o incluso en el QR que acompañará a todos los productos puestos en el mercado, según exige el reglamento de 2024 de diseño ecológico. En los bienes, en este grupo específico de bienes para los que se establecen requisitos de reparabilidad, hay que preguntarse si está obligado el fabricante a entregar el formulario europeo de reparación. En primer lugar, podemos pensar que no, porque la obligación de entregar el formulario no existe en el artículo 4. En el artículo 4 dice que el consumidor puede pedir el formulario y es voluntaria su entrega, ¿de acuerdo? Pero yo creo que sí debe entregarla en este caso, si se trata de un lavavajillas doméstico, por ejemplo, porque el consumidor pide reparación, el fabricante está obligado a ofrecerle una oferta de contrato. ¿Y qué mejor forma de ofrecer una oferta de contrato con su contenido completo que sea mediante la entrega del formulario? Es más, en estos casos creo realmente que es el único supuesto en el que el formulario desempeña un papel importante, porque no es la entrega por el fabricante, no será voluntaria,
sino obligatoria en tanto que forma de ofrecer una oferta de contrato. Creo que esto además facilita la tarea a los fabricantes porque cuando el consumidor le pide reparar, en lugar de hacer una oferta de contrato específica para ese concreto consumidor, pues utilizará el formulario que para eso está. Es que si no, no habría otro modo en el que utilizar de forma obligatoria la oferta. Es más, si leemos la propuesta de directiva, ahí sí se dice expresamente que la entrega del formulario es voluntaria, salvo en los casos de los bienes para los que se prevé la reparabilidad. Y justamente este tipo de bienes regulado ahora en el anexo 2 conforme al artículo 5 de la directiva. Además, el artículo 5 establece cuál es el régimen jurídico que deriva del contrato de reparación. Si yo pido reparar la lavadora, el reparador está obligado a entregarme un formulario con el precio que él considere, debe ser razonable, ahora veremos. Yo, consumidor, acepto el contrato, existe un contrato de reparación. Pues el artículo 5 de la directiva establece cuál es el régimen jurídico, algunas reglas del régimen jurídico de este contrato de reparación. Dice la directiva que la reparación debe ser gratuita o por un precio razonable, como ya hemos dicho antes, y se aclara además en el considerando qué significa precio razonable. Hay que tener en cuenta los costes laborales, el coste de las piezas de recambio, el coste de explotación del taller y los márgenes habituales. Es decir, aquí lo que está haciendo la directiva es limitar los precios. En este ámbito se limita el precio del contrato de reparación, porque el precio debe ser eliminados todos los costes que soporta el reparador, se acude al precio de mercado. El fabricante no puede cobrar por la reparación o no puede ofrecerse a reparar por un precio superior al precio de mercado. Si cobra un precio más, creo que lógicamente el consumidor luego tiene acción para que le devuelvan el sobreprecio cobrado en la medida en que se está vulnerando la directiva europea. Dice también la directiva que es importante que para este tipo de bienes los fabricantes tengan, a través de su página web, expongan información sobre los precios indicativos ordinarios de las reparaciones habituales, de tal modo que un consumidor que se le rompe el tambor de su lavadora sepa en la web del fabricante cuánto es el precio de mercado de la reparación de ese tambor. La reparación debe hacerse en un plazo razonable y dice la directiva que si el fabricante incumple el contrato, el consumidor dispondrá de los remedios contractuales del derecho nacional. Aquí la directiva no entra, se remite al derecho nacional y tiene que ser el derecho nacional el que en la normativa de incorporación o en la normativa ya existente, en nuestro caso, nuestro Código Civil, establezca cuál es el alcance de esos remedios. Dice además en la directiva que el fabricante podrá prestar al consumidor un bien de sustitución gratuitamente o a un precio razonable mientras dura la reparación. El fabricante podrá o no dar un bien en sustitución, lógicamente, y si es a cambio de precio, obviamente el consumidor podrá aceptarlo o no. Y añade además que si la reparación es imposible, el fabricante podrá ofrecer al consumidor un bien reacondicionado. El reacondicionamiento está regulado en el Reglamento de Diseño Ecológico y se define como tal las acciones llevadas a cabo para preparar, limpiar, probar, hacer mantenimiento y, en caso necesario, reparar un producto o un producto desechado para restablecer su rendimiento o funcionalidad dentro del uso previsto y el intervalo de rendimiento concebidos originariamente. Se trata de un bien usado con un defecto, con una anomalía, retocarlo, cambiarlo para que sirva como si fuera un bien nuevo. Establece la directiva que el fabricante podrá ofrecer al consumidor un bien reacondicionado. Obviamente el consumidor podrá rechazarlo si lo estima conveniente. Termino con esta última diapositiva que se refiere a las piezas de recambio, a la información sobre cómo reparar y las herramientas para llevar a cabo la reparación. Tenemos que tener en cuenta que la finalidad de la directiva no es solo permitir o obligar, en cierto modo, a determinados fabricantes de esos productos en concreto, que se supone son todos productos electrónicos o electrodomésticos, en definitiva, de cierto valor de mercado, porque si el valor de mercado es escaso, nadie va a reparar, nos vamos todos a un bien nuevo. Esos productos obligan a los fabricantes a entregar ese formulario y a ofrecerse a reparar a un precio de mercado. Pero la directiva también quiere hacer una cosa importante, liberalizar ese negocio, permitir que reparadores independientes puedan acudir al mercado. Y obviamente para promover la competencia entre los fabricantes y los reparadores independientes,
es imprescindible que los reparadores independientes puedan acceder a piezas de recambio de esa marca, puedan acceder a las herramientas relacionadas con la reparación y puedan acceder a los manuales y a la información necesaria sobre cómo reparar ese bien. Si los reparadores independientes no tienen piezas y no tienen herramientas para reparar y no saben cómo hay que reparar, pues obviamente ese mercado cuya competencia se quiere promover de la reparación de los bienes, pues no va a funcionar. Por eso la directiva establece que los fabricantes que comercializan piezas de recambio y herramientas para los bienes a los que se apliquen las normas jurídicas, establece que para ese determinado tipo de bienes, y cada uno de esos reglamentos de diseño ecológico que he dicho que he publicado hasta la fecha 8-9, impone a los fabricantes de cada uno de esos productos determinadas exigencias relativas a la herramienta, a la información sobre cómo reparar y a las piezas de repuesto. Y obviamente los fabricantes deben cumplirlas. Por lo tanto, lo que aquí se establece en este artículo 5.4 de la directiva está directamente relacionado con el reglamento de diseño ecológico, que aborda también con carácter general estas exigencias, estas obligaciones impuestas a los fabricantes y que obviamente se plasman en cada uno de los reglamentos dictados con posterioridad o que se dictarán con posterioridad sobre el diseño ecológico de ese concreto bien o servicio. En definitiva, que hay que acudir a cada uno de esos reglamentos para ver cuál es el alcance exacto para ese concreto tipo de bien en relación con la información sobre cómo ha de repararse, en relación con las herramientas que deben utilizarse para reparar y en relación también con la posibilidad de acudir a las piezas de recambio, tanto los reparadores independientes como los propios consumidores. Se añade también que las piezas de recambio y las herramientas para reparar deben venderse a los reparadores independientes o a los consumidores por el fabricante a precio razonable. De nuevo aquí se interviene en el mercado, ¿de acuerdo? Y se establece también que los fabricantes no pueden imponer limitaciones tecnológicas para que otros reparadores puedan efectuar la reparación. Efectivamente, si estamos hablando de un teléfono móvil y el fabricante ha puesto alguna limitación tecnológica de tal modo que sin romper esa limitación un reparador independiente no puede reparar, pues la directiva lo que está prohibiendo es ese tipo de conductas. En conclusión, el consumidor puede pedir la reparación de un bien, de cualquier bien que estime por conveniente, de cualquier bien mueble. Puede, en ese caso, el empresario voluntariamente podrá entregar el formulario europeo de reparación. Ya he dicho antes que ningún empresario sensato tiene ningún tipo de incentivo para entregar este formulario de reparación. En consecuencia, la directiva es realmente importante en el segundo y último punto que digo en las conclusiones. Para determinados tipos de bienes, para los que se establecen requisitos de reparabilidad mediante reglamentos europeos, el consumidor puede pedir reparación al fabricante. El fabricante está obligado a entregar una oferta de contrato de reparación. Yo creo que, aunque no lo dice expresamente la directiva, esa oferta de contrato debe documentarla mediante el formulario europeo de la reparación, que obviamente que constituye una oferta de contrato y que el consumidor puede aceptar en el plazo de 15 días, formalizando el contrato de reparación, que se somete a las reglas básicas establecidas en la directiva, y en lo no previsto en la directiva será el legislador español el que tendrá que establecer las reglas adicionales. Con esto termino. Muchas gracias. Es que he llegado un poco tarde. Este fabricante que tiene que reparar, es el fabricante cuando tiene que reparar, ¿no? Cuando ha prestado la garantía o cuando es el vendedor, ¿no? No, lo que he dicho es que estaba fuera, que lo que la directiva obliga a determinados fabricantes de determinados tipos de bienes, los que están en el anexo 2, lavavajillas domésticos, tablets, teléfonos móviles y algún otro, la directiva obliga al fabricante a ofrecer una oferta de contrato al precio que estime conveniente, que ha de ser un precio razonable. Entonces, para ese tipo de productos, lo único que dice la directiva es que debe ofrecerse a reparar. Ofrecerse a reparar significa estoy dispuesto a reparar en estas condiciones, es decir, hacer una oferta de contrato. No es una garantía, ¿no? No, esto no tiene que ver nada con la garantía legal. Está al margen de la garantía legal. En definitiva, se trata de que para un determinado elenco, que por ahora es muy reducido, de bienes, el consumidor, si quiere, puede quedarse con su lavadora arreglada, conseguir que se la arreglen a un precio de mercado. Entonces, no solo te obligo a ti, fabricante, a que me la arregles, sino te obligo a que pongas un precio que sea el precio de mercado.
un precio razonable, que es lo que dice la directiva. Por tanto, aquí no solo es imposición, en cierto modo, un contrato un contrato forzado, porque el consumidor siquiera habrá contrato, aunque el precio razonable lo fije el empresario, sino que además hay control de precios. Control de precios sobre el contrato de reparación, control de precios también sobre piezas de recambio y herramientas que en su caso sean necesarias para reparar, que la directiva esta y la de diseño ecológico obligan al fabricante a poner a disposición de consumidores y reparadores independientes. Es curioso porque es de los pocos casos en los que hay control de precios dentro de la Unión Europea, una normativa de protección de consumidores. Pero es increíble porque estos fabricantes ya por derecho natural estarían obligados a prestar garantía, entre comillas, a prestar garantía comercial gratuita. Bueno, ¿gratuita o no? Bueno, gratuita no. Claro. El 125 de la ley española es gratuito. O sea, garantía comercial de reparación. Bueno, No gratuita. Yo no conozco ningún fabricante que preste una garantía con precio, o sea, una pieza nueva. O sea, que eso incentiva a los fabricantes a prestar. Claro, no, obviamente esta garantía toma como referencia esta directiva toma como referencia la directiva 771 de falta de conformidad de la venta de bienes muebles, y ahí no hay ningún tipo de garantía, bueno, no hay ningún tipo. Se permite la garantía comercial, pero no está tan... se permite en la medida en que quiera el fabricante. Cuando de hecho el fabricante da garantía comercial muy extensa, pues obviamente el consumidor tiene que decidir en su caso, fuera de la garantía legal, si ha pasado el plazo de responsabilidad conforme a la garantía legal, el consumidor podrá decidir o en acudir a la garantía comercial en los términos que diga la garantía comercial, que en muchos casos es una garantía comercial onerosa, o en forzar, entre comillas, la celebración de un contrato de reparación con el fabricante al precio razonable que el fabricante imponga. Puede que no haya mucha diferencia entre una opción u otra, o puede que sí, depende de quién dé garantía comercial, que normalmente la del fabricante, lógicamente. ¿Y puede forzarle a ese contrato cuando hay también una garantía comercial ya del fabricante? Lo que dice la directiva de reparación de bienes es que al hablar de su ámbito de aplicación, en el artículo 3, esta directiva dice se aplica al margen de la garantía legal. Al margen de la garantía legal debe interpretarse, en mi opinión, en el sentido de que haya o no garantía legal, aunque mi coche esté en el marco de la garantía legal o mi lavadora esté dentro del plazo de garantía legal, yo sí quiero, por las razones que considere adecuadas, en vez de reclamar garantía legal contra el vendedor, puedo ejercitar este derecho para que celebrar un contrato de reparación, aunque sea oneroso, con el fabricante. La directiva no establece ninguna relación, ni en sus considerandos tampoco, entre la garantía comercial y este nuevo derecho a reparar, que en realidad solo es derecho para este concreto tipo de bienes, y siempre de forma onerosa, porque ningún fabricante dará, o sí, celebrar un contrato de reparación en el marco de esta directiva de forma gratuita. No. Repite la pregunta, por favor. Preguntan si los vehículos están incluidos en el ámbito de aplicación. Por ahora no. En el anexo segundo de la directiva se enumeran los reglamentos dictados hasta la fecha y no están los vehículos. Es que como estaba fuera, a lo mejor pregunto cosas que ya caen. Yo me suelo mojado. Pero ¿qué obedece esta directiva? O sea, ¿qué ratio? La directiva se enmarca en el marco de estas directivas de empoderamiento de los consumidores y de este reglamento de productos de diseño ecológico para favorecer el consumo sostenible. Para que no sean bienes de usar y tirar. Para que no sean bienes de usar y tirar. Entonces, sobre todo, se hace, realmente la directiva solo tiene una aplicación práctica en productos, primero, que son tecnológicamente duraderos, relativamente duraderos, y segundo, que tienen un precio relativamente elevado, porque en los demás es obvio que el consumidor deseche y acude al mercado nuevo. Dice la directiva en su preámbulo que si vamos a la reparación evitamos la creación de desechos, ahorro de recursos, ahorro de energía. ¿Cómo tiraría a la basura una lavadora con 3 meses? O sea, el consumidor no tiene en productos caros ningún incentivo de generar residuos. Yo creo que en el marco de la garantía legal todos los consumidores van a ir a la garantía legal, obviamente.
pero más transcurrido la garantía, el plazo de garantía legal, hay determinados electrodomésticos a los que el consumidor prefiere. ¿Y por cuánto tiempo hay que ofrecer este por vida? ¿Por vida? No, dice esta obligación que se impone al fabricante de celebrar un contrato de reparación, porque es así, de ofrecer una oferta de contrato, solo se exige para los productos del anexo 2 para los que se reconozcan requisitos de reparabilidad. Y esos requisitos de reparabilidad serán en la medida en que se establecen esas directivas. De esos reglamentos tenemos que acudir a cada uno de los reglamentos y analizar. Yo creo que está vinculado a la obligación de tener piezas de repuesto. Por ejemplo, los lavavajillas domésticos, lo decía cuando tú estabas fuera, se impone la obligación desde que se introduce en el mercado el último ejemplar del lavavajillas doméstico de un determinado modelo, tener durante 7 años determinadas piezas de repuesto a las importantes. El tambor, el botón de encendido y demás. Y fuera de... Y para otro resto para otras piezas que se enumeran expresamente en ese ámbito, bisagras y tal, hasta 10 años. ¿Bisagras? La bisagra para cerrar el tambor, por ejemplo, o algunas otras piezas de repuesto de menor importancia, la obligación de poner a disposición de reparadores independientes o de consumidores esas piezas de recambio son por un plazo de 10 años. Significa que durante ese periodo, al menos, tú puedes pedir la reparación. Tenemos que mencionar lo que Tenéis dice que Lucía. Manuel, perdona, a lo mejor no me he enterado, pero cuando dices el coste razonable, ¿cuál es el criterio de medir eso, no? Claro, vamos, sí, se pregunta qué significa eso del coste razonable. Tiene sentido en la medida en que si yo, comprador de una lavadora, a los 5 años tiene no funciona, un defecto, y quiero repararla, por mucho que pueda obligar, entre comillas, a celebrar un contrato de reparación al fabricante, si es el fabricante el que libremente pone el precio, obviamente pondrá un precio tan elevado que en definitiva hace inoperante en la práctica la posibilidad de que yo esté de acuerdo en celebrar ese contrato de reparación. Por eso la directiva llega hasta el punto de intervenir en el mercado y dice que el fabricante puede fijar precio, pero siempre tiene que ser un precio razonable. Y uno de los considerandos, como antes decía, aclara lo que es el precio razonable. En definitiva, han deducido todos los costes, precio de mercado. Que no es algo distinto a lo que está en nuestra ley de consumidores ahora mismo. El artículo 127, me parece que es, apartado 2, dice que en el caso de reparación de bienes se podrán cobrar precio, no me acuerdo la expresión que utiliza, no podrán ser superior al precio de mercado, me parece que dice. ¿Perdón? Si piensas en alguna marca, no sé, iPhone, ¿no? Que el mercado lo genera la propia empresa, entonces no hay mercado, el mercado es lo pone la propia empresa. No, el coste de las piezas, por ejemplo, es el coste de las piezas sí, porque como hay mercado al público en general o a otros reparadores, ahí sí hay un precio. Por lo tanto, el fabricante que para arreglar mi lavadora introduce arreglando, quitando una pieza y poniendo otra nueva, el coste de la pieza no debe ser distinto al precio de venta al público, obviamente. El problema es la mano de obra. La mano de obra de arreglar una lavadora, aunque venga el fabricante de esa y me arregle, sí hay mercado. De cuánto un trabajador que va a tu casa a arreglar una lavadora, sí hay un precio de mercado. No el de ese fabricante, pero sí hay los reparadores independientes reparan lavadoras. Entonces, por esa vía se puede fijar el precio de mercado. Del coste de reparación, sí. ¿Qué es más ventajoso al consumidor? ¿El acogerse a la garantía comercial o para ese elenco de bienes optar por la vía? Preguntan si al consumidor le puede interesar más utilizar el nuevo derecho a reparar que le concede esta directiva o acudir a la garantía comercial. Yo creo que la respuesta es depende de en qué término esté la garantía comercial. Porque la garantía comercial en materia de venta de bienes de consumo prevista en nuestra ley de consumidores puede ser onerosa. En ningún sitio se dice que sea gratuita. Entonces, obviamente puede ser onerosa, dependerá de esa onerosidad y en su caso te dirige al fabricante, suponiendo que el fabricante sea el mismo que da garantía comercial, lo razonable es pensar que el fabricante te va a dar ese derecho a reparar en los mismos términos económicos que la garantía comercial. No va a ser tan estúpido de ponerlo ni más barato ni más caro, entiendo yo.
pero habrá que ver en qué términos está reconocida esa garantía comercial en ese caso. Elena, levanta la mano. También. La garantía comercial es algo Que sí. contrata sí o sí. Sí, efectivamente. La reparación es un riesgo, ¿no? Son estrategias. Efectivamente, la garantía, la característica de la garantía comercial puede ser un dato a tomar en cuenta por el consumidor antes de celebrar el contrato, precisamente para adquirir ahí y no en otro sitio. Puede que difieran si son estrategias, pero yo creo que las dos vías están abiertas y van por sitios distintos. La verdad, como anécdota, qué verdad hay en todo esto de la economía circular. Antes de ayer se estropeó una lavadora que yo tengo en casa. Es una mierda de lavadora. Se estropeó una goma. Es tan alto el coste de reparación que me vale, en MediaMarkt me vale una lavadora cutre, como es la que yo quiero, 350 euros. Y me cobraba el tío 280 por cambiarme la goma. ¿Y cómo le digo yo al tío? ¿En qué conflicto de derecho civil soluciono yo con él? ¿En qué demanda? Aparte de que era un sinvergüenza. ¿En qué demanda soluciono yo que su precio no es razonable? Es una especie de 1479 del Código Civil donde le someto al juez que haga una especie de arbitrio de hombre bueno. Es completamente absurdo. Salvo que me vaya aquí a la Junta y diga, oye, consumo, mételo un puro porque ese precio no es razonable. ¿Cómo va a fijar la Junta el precio razonable? O sea, es completamente absurdo. La consecuencia es que convencía a mi arrendador, digo, mira, tira, porque te sale mejor en MediaMarkt por 350. No, sí, en realidad yo creo que la reparación de un bien de consumo solo tiene sentido si es un bien de un precio muy elevado, que si no te va al mercado nuevo. Por mucho que ahora la política comunitaria sea evitar en la medida de lo posible las nuevas compras y reparar lo que no funciona, pues todos en muchos casos decidimos ir al mercado nuevo y el bien reparado pues deshacernos de él. Pero lo que sí parece, Manuel, es que por tanto el encaje de esta nueva normativa o de este nuevo derecho con relación a... No, si tiene que repetir igual la pregunta. Bueno, ahora sí. No, lo único que decía es que parece que este nuevo derecho que reconoce esta directiva de reparación, primero a mí no me parece un nuevo derecho, y segundo, el encaje con la normativa actual, por la falta de conformidad y con relación a la garantía legal, no tiene encaje en la garantía legal. Porque evidentemente el derecho que tiene el consumidor ahí a optar entre reparación o sustitución, en la garantía legal el consumidor siempre prefiere la sustitución. Si yo me he comprado la lavadora y a los 3 meses me da problemas, evidentemente no quiero que me la reparen, quiero que me den una nueva, porque si no ya no me inspira ninguna confianza. Luego, por tanto, en el ámbito que cubra la garantía legal, ahí no tendría operatividad ninguna. Sería efectivamente para la garantía comercial. Sí, se pregunta, lo repito por aquí, se pregunta si en qué medida esta reparación prevista en esta directiva afecta o no afecta a la opción entre reparación y sustitución en la garantía legal. Yo creo que obviamente no afecta de ningún modo, pero lo que sí hacía la propuesta de directiva era modificar, no he hablado de cómo esta propuesta de directiva afecta a la directiva de garantía de la venta de bienes de consumo. La propuesta de directiva contenía una idea que finalmente no ha cuajado, que era que no estaba en el mismo nivel reparación y sustitución. No eran remedios, estos remedios primarios no estaban en igualdad de condiciones, sino que se daba preeminencia a la reparación. El consumidor siempre tenía que pedir como regla reparación y no sustitución. Al final, en la directiva definitiva, eso no ha ocurrido. Pero aunque legalmente, por tanto, conforme a la directiva, reparación y sustitución estén en el mismo plano, eso no significa, como todos sabemos, que aunque el consumidor quiera reparar y pida reparación, siempre haya reparación, porque el vendedor puede alegar en gastos desproporcionados, desproporción, en los términos, en fin, que ya en alguna ocasión se ha manifestado el TJUE, y evitar la reparación. En fin, si tú te compras un coche y el coche tiene el faro izquierdo un pequeño rayajo y es un coche nuevo, hay falta de conformidad, tú vas a pedir sustitución y el vendedor te va a ofrecer obviamente reparación, como evidente es un caso extremo en el que se entiende perfectamente. La única modificación con cierta importancia que esta directiva
realiza en la Directiva de Venta de Bienes de Consumo es que, para favorecer la reparación, es que si pides reparación, el plazo de responsabilidad se amplía en 1 año. ¿Con carácter general? Parece. Eso es, y además la directiva obliga al vendedor a que cuando el consumidor advierta la falta de conformidad y se dirija al vendedor, el vendedor lo primero que tiene que decirle es: puedes optar entre reparación y sustitución, pero si optas por la reparación, el plazo de garantía, el plazo de responsabilidad, se amplía 1 año más. Con lo cual el consumidor... ¿Y si opta por la sustitución? Si opta por la sustitución, no hay ampliación de plazo de garantía. De tal modo que ese es el verdadero incentivo para optar por la reparación. O sea, que sigue durando el plazo de garantía antiguo para el nuevo producto, si sustituyo en el mes tercero. Bueno, eso es... Esta nueva regulación es un argumento para entender que eso es así, que el plazo que se da en sustitución nuevo no es nuevo, sino por lo que quedaba. Si no, esta nueva regla no tiene sentido. Si pido reparación me da 1 año, pero si sustituyo, tengo un nuevo plazo de garantía completo, siempre, efectivamente... No, es importante que lo Claro. Claro, Claro, si pido reparación, el plazo de garantía se amplía 1 año, lo cual significa que si pido sustitución, como muchos interpretaron, creo que yo mismo, ya no me acuerdo, que si pido sustitución no hay un nuevo plazo de garantía, Manu, pero sino que te da el plazo, resta el plazo que quede. con la nueva ley ya se ha resuelto eso. Tanto si hay reparación como sustitución, la ley fija un plazo de 1 año. No, pero lo que la nueva ley dice, sí, pero lo que dice la nueva ley es que solo si se repite ese mismo defecto. Solo si se repite ese mismo defecto y queda de plazo general menos de un año. Para ese defecto, por ejemplo, si tú pides reparación, en España son 3 años, ¿no? Si tú pides reparación a los 2 años y medio y te reparan, aunque solo te quede medio año de plazo de garantía general, si se manifiesta, se reproduce ese mismo defecto, sigues teniendo 1 año. 1 año no desde los 3 años, sino 1 año desde que te lo han reparado, 2 años y medio hasta 3 y medio. Ahora la directiva ahora no dice eso, la directiva dice que si tú pides reparación, se amplía el plazo 1 año más, se amplía un plazo de 2 años a 3 años, que es lo que dice la directiva, pero para cualquier tipo de defecto, no solo si se le reproduce ese mismo defecto. ¿De acuerdo? Elena ha levantado Parece que la debe mano. interpretarse así. Vale. Sí, yo tenía una duda. Bueno, respecto a lo último que estabais diciendo, además había incluso discrepancias. Yo que os leí a ambos, que escribís antaño, había discrepancias doctrinales en ambos sentidos. Como bien dices, ahora ya con esta nueva normativa ya se ha resuelto la posible discrepancia doctrinal. Bueno, mi duda venía en relación precisamente también al régimen de conformidad con la inclusión, porque al escribir para CESCO me surgió esta duda, del criterio objetivo, ¿no? Como criterio objetivo de conformidad se incluye la reparabilidad como criterio objetivo de conformidad. Dentro de, estamos hablando, ¿no?, del plazo de garantía. Pero claro, se debe de manifestar, ¿no? Entonces mi duda era, ¿cuál es la manifestación de una falta de conformidad en relación a este nuevo criterio que es la reparabilidad? ¿Cómo se manifiesta me invento el término, irreparabilidad? ¿Cómo se manifiesta esa irreparabilidad? Entonces a mí me surgía la duda, bueno, se puede manifestar o bien porque el bien ha dado fallo y intentamos reparar y no funciona la reparación, pero entonces incluir un nuevo criterio de reparabilidad es absurdo, porque bueno, si el bien dentro del plazo de garantía para la manifestación se ha manifestado porque está estropeado, nuestro derecho ya daba solución a eso, ¿no? Bueno, pues reparación, sustitución, si no se puede reparar, se sustituye o se resuelve el contrato o reducción del precio. Entonces, a mí la única cosa que me parecía plausible era que en abstracto se supiera que ese bien no era reparable, bueno, bienes producidos en cadena o de alguna forma, entonces sabemos en abstracto que este tipo de bien es irreparable. Pero ante esa irreparabilidad, ¿cuál es la solución? Eso ya por per se es una manifestación, y en caso de esa manifestación, ¿qué hacemos? Porque no se puede reparar. Entonces sustituir probablemente tampoco, porque son bienes en cadena que también son irreparables. Y entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos el contrato y te devuelvo la cosa, pero es precisamente lo que intenta evitar la normativa, ¿no? Ese desecho de producto. No, observa que, si es que efectivamente lo que ahora dice, se modifica el artículo 7 de la directiva en el artículo 7 enumeraba los criterios objetivos de reparabilidad. Y en concreto, el que dice que el bien vendido debe tener cantidad y tener las cualidades y otras características, entre ellas las relacionadas con la durabilidad, tal, y ahora se añade ahí reparabilidad.
Pero la reparabilidad tiene que ver con los requisitos de reparabilidad que están establecidos para esos bienes concretos en esas específicas reglamentos europeos. Yo creo que esto hay que interpretarlo en el sentido de que si el consumidor compra un bien, hay falta de conformidad cuando el consumidor, aunque por un mal uso se estropee el bien y él quiera comprar la pieza y no la pueda comprar porque el fabricante ya no la fabrica, no se cumple uno de los requisitos de reparabilidad y, por lo tanto, hay falta de conformidad. Entonces, la reparabilidad a la que aquí se aduce no es lo contrario de que tiene un defecto que es irreparable y como es irreparable no se puede reparar. No, es la reparabilidad como en relación con los requisitos de reparabilidad enumerados en la Directiva de Reparación de Bienes para esos bienes concretos en el anexo 2 o en otros futuros bienes, en futuros reglamentos. Cuando el consumidor sufre que el bien que está dentro de ese elenco no tiene alguna de las características enumeradas en ese reglamento de diseño ecológico para ese concreto lavavajillas doméstico, si se dan los demás requisitos de la directiva, hay falta de conformidad. Y es curioso, pero yo creo que debe interpretarse de esa manera. Cuando el fabricante no cumple los requisitos de reparabilidad de ese concreto bien enumerado o recogido en el reglamento de diseño ecológico de ese bien, falta un requisito de reparabilidad. Y como falta un requisito de reparabilidad, y la reparabilidad es uno de los criterios para medir la conformidad, hay falta de conformidad. ¿Y entonces qué? Pues si no podía a los primarios, a lo mejor va a los secundarios y resuelve. Ya, pero creo que Álvaro te hacía una pregunta, es verdad. Creo que el cumplimiento de los requisitos de reparabilidad del reglamento de diseño ecológico de ese concreto bien que el consumidor compra se constituyen en estándares de conformidad. De otra manera, no sé cómo se puede interpretar esto de la reparabilidad. Pero eso plantea otro problema adicional que se puede plantear en otro ámbito. Si aunque todavía no se haya manifestado la falta de conformidad, el hecho de no tener pieza de repuesto, claro, lo mismo que cuando un bien no es seguro, todavía no se ha manifestado ningún daño, pero por la falta de seguridad, ya está unánimemente admitido que si el bien tiene falta de seguridad, aunque funcione bien y todavía no te ha provocado ningún daño, como es inseguro y potencialmente puede causar daño, hay falta de conformidad y puede acudir a los remedios. Otra cosa es qué tipo de remedios puede ejercitar ahí. O mejor dicho, ¿puedes pedir reparación, que se repare el bien para que se usane esa falta de conformidad? Pues a lo mejor la sustitución tampoco funciona y puede ir a los subsidiarios a resolver el contrato. Pero eso ya es otro problema de cómo funcionan los remedios en cada uno de estos casos. Pero el hecho de que un bien, por ser inseguro, aunque funcione bien y no haya producido ningún daño, es falta de conformidad, algo parecido sucede aquí. Si es que no tiene repuesto ya porque no se fabrica, pues me salgo de este contrato. Por si se me rompe no lo puedo reparar. Creo que debe entenderse así porque... Creo que debe ir por esa vía, sí. Y no por como tú lo enfocabas en tu trabajo, que entendías reparabilidad en el sentido de que se puede reparar. Claro, dice, si se puede reparar, ¿cómo va a haber una falta de conformidad porque se pueda reparar? No, es que estaba enfocada, yo creo que está enfocado en que el bien tenga o no los requisitos de reparabilidad específicos diseñados en su concreto reglamento de diseño ecológico. Yo me gustaría hacer, no sé si es pregunta porque no conozco el contenido de la directiva, no la he leído, y me gustaría conocer si esta directiva tiene un aspecto, un ámbito ecologista y demás, fomenta la economía circular con esta alusión a las piezas de recambio, de reparaciones, pero ¿qué pasa si la normativa contiene un elemento sancionador o de penalización con respecto a la obsolescencia programada? Porque de todos es conocido la duración de ciertos electrodomésticos o de ciertos bienes que tienen una duración determinada, e inclusive con las aplicaciones que tienen los distintos dispositivos, pues sabes que la duración de un equipo pues es limitada. Entonces quería saber si eso está contemplado en la norma al respecto de evitar esta penalización y un poco la ecología de no tirar tanto desperdicio, sobre todo electrodomésticos grandes o pequeños. La directiva del derecho... Perdón, no, se pregunta si en esta directiva hay alguna regulación específica sobre la obsolescencia programada o cómo la obsolescencia programada puede afectar de algún modo a este derecho a reparar que ahora se establece en esta directiva.
En la directiva no establece ninguna referencia expresa a la obsolescencia programada. Pero es obvio que si un producto tiene obsolescencia programada, está ya incluido como criterio de conformidad lo que se refiere a la durabilidad. La durabilidad como parámetro para medir, como uno de los criterios objetivos de conformidad, que el bien tenga las cualidades o propiedades o prestaciones que razonablemente debe tener, está vinculado con la capacidad de durar razonablemente en el tiempo, con la durabilidad. Es ese requisito de la durabilidad el que recoge los problemas que tienen que ver con la obsolescencia programada. En esta directiva no, pero en la directiva, en el reglamento de diseño ecológico, sí se alude a la obsolescencia programada. Y a la... si hay algún par de preceptos, no sé ahora mismo cuáles son, pero ahí sí se regula la obsolescencia programada, además distinguiendo varios tipos de obsolescencia programada y estableciendo algún tipo de consecuencia en función de que sea de un tipo o de otro. No puedo decir más porque no sé exactamente el contenido de esa regulación, pero sí se regula en el reglamento de diseño ecológico. En ese reglamento de diseño ecológico, que regula con carácter general las menciones que todos los futuros reglamentos de diseño ecológico tienen que tener, pues una de las menciones informativas es la previsibilidad de uso, es decir, la duración posible, la durabilidad. ¿De acuerdo? Y si hay alguna limitación que el fabricante quiera poner, tiene que estar expuesta con una serie de razones que la justifiquen, ¿de acuerdo? Pero en materia de conformidad, lo que ahora nos interesa, de conformidad legal, se incluye por el requisito de la durabilidad. Una pregunta más, Alberto. Sí, muchas gracias. Muy brevemente sobre el tema de la obsolescencia programada. Yo justo he publicado este verano en un anuario de Derecho Civil sobre obsolescencia programada y provocada, con las actualizaciones que mencionábamos, que empieza a ir lenta la tablet, y la mención, no sé si he entendido bien, estás pensando en un reglamento, ¿no? El de las baterías, que originalmente en el texto, los textos preparatorios sí hablaban de la obsolescencia programada, pero luego en el texto final del reglamento no ha aparecido el término de obsolescencia programada. No sé si estábamos hablando de ese o estamos hablando de... No, el reglamento que regula el diseño ecológico de los productos del 13 de junio, es la misma fecha que la directiva que estamos analizando. Vale, iba en el mismo paquete. Es que en las baterías sí se hablaba del texto original y luego se eliminó, porque ha debido moverse a otro reglamento. Lo que pasa es que no utiliza el término de obsolescencia programada, sino... bueno, no me acuerdo ahora mismo. Utiliza otra expresión parecida. Obsolescencia prematura, el que otra luz. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Los asistentes del Teams. El 13 de junio. He sacado un comentario en la actualidad civil. Porque en CESCO ya teníamos original, sí. Bueno, nos vamos a comer, ¿no? Sí, no hay más, no hay más preguntas, veo ni a través del Teams ni en la sala. Elena, ¿tú sabes dónde está la sala? ¿Qué sala? Sala comedor. Sí, sala mulejar. Que pregunto a Elena que si sabe dónde está. Sí. Digo que se lo olvide, que tú te quedes aquí conmigo ahora un rato. Vale. Pero primero vamos a decirles, ¿no?, a todos los asistentes que volvemos a las 3. ¿Vale? Venga. Sí.